Y bien, ayer se aprobó en el Congreso esta ley que algunos llaman la ley Mordaza, pues es una ley que modifica el artículo 162 del Código Penal y que en buena cuenta prohíbe o castiga, penaliza la difusión, no solamente la interceptación telefónica o la escucha, sino la difusión de una comunicación privada, de las comunicaciones privadas, las interceptaciones telefónicas, etcétera. Salvo, dice acá, está exenta de responsabilidad la difusión de comunicaciones que tuviesen un contenido delictivo perseguible por acción penal pública. Bueno, aquí hay una redundancia, ¿no? Porque si el contenido es delictivo, tiene que ser perseguible por acción penal pública, de todos modos. Bueno, estamos entonces con dos ilustres especialistas en este tema. Bueno, no sé si especialistas, pero estamos con Alberto Bengolea, que es presidente de la Comisión de Justicia, y entiendo que es uno de los autores de este... ¿Ah? Buenas noches. Buenas noches, es uno de los autores de este proyecto, y con Roberto Pereira, asesor legal del IPIS, el Instituto de Prensa y Sociedad, que se ha manifestado en contra de este proyecto, lo mismo que el Consejo de la Prensa, que ha emitido también un comunicado pidiéndole al presidente Humala que observe esta ley, que no la promulgue. Buenas noches, ¿cómo están entonces? ¿Qué tal? Yo quería comenzar con Roberto Pereira, a ver si les puede explicar las razones por las cuales se opone a esto. Sí, bueno, en realidad esta es una ley que podríamos calificarla como de buenos propósitos, ¿no? Pero que no acierta en la manera de cómo plasmar esos propósitos en la redacción de la norma, ¿no? De buenos propósitos porque según la exposición de motivos y lo que han manifestado el autor, el doctor Edoy Vivanco y el doctor Bengolea en el Congreso, lo que pretenden con esto es sancionar la difusión de contenidos ilícitamente interceptados que en realidad se refieren a la vida privada de las personas, ¿no? Sin embargo, al momento de plasmar eso en la norma, ahí me parece que han cometido un error, porque lo que han hecho es prohibir de manera absoluta, ¿no?, la difusión de cualquier tipo de comunicación que tenga un origen en interceptación telefónica o en interceptación de comunicaciones en general, y han exonerado de responsabilidad penal únicamente cuando el contenido de estas comunicaciones tenga un contenido delictivo o cuando tenga un carácter ilegal. Sin embargo, hay una serie más de contenidos que no son delictivos o que no son ilegales, pero que son de altísimo interés público y que por ende su conocimiento público y su difusión están parados por la libertad de expresión. ¿Podría poner un ejemplo? Por ejemplo, imaginémonos el rompimiento de un acuerdo político o una deslealtad política, por ejemplo, el incumplimiento de un acuerdo político entre el gobernante y un partido para alterar la composición de mayorías y minorías en el Congreso de la República. Eso no es ilegal, en principio, no es delictivo, ¿no es cierto?, pero es de altísimo interés público. La idoneidad o no de un funcionario público, ¿no?, que podría un funcionario público, a través de una comunicación, expresar una serie de conceptos que son absolutamente incompatibles con los perfiles que requiere un puesto público. No es ilegal, no es delictivo, pero es de altísimo interés público. En fin, una serie de ámbitos de interés público que quedan al margen, ¿no es cierto?, del ejercicio de la libertad de expresión y por ende quedan penalizados por esta norma con una pena que va entre 2 y 4 años, ¿no? Entonces, ese es el error, el haber anclado la exoneración de responsabilidad a conceptos que son absolutamente fijos y rígidos, como el contenido delictivo o el contenido ilícito. Hubiera sido mejor utilizar el concepto más bien de interés público, que es un concepto mucho más amplio, ¿no es cierto?, y que precisamente es el que fundamenta la libertad de expresión, el interés público que está detrás de cualquier contenido, ¿no? Alberto, ¿cuál sería su respuesta o su justificación de la manera como está planteado el proyecto o la ley misma y su respuesta a las observaciones? Ni respuesta ni justificación. Para comenzar, Roberto sí es un especialista en la materia. Yo escucho con mucha atención lo que él tenga que decir. Lo escuché en las clases, además que tengo tiempo escuchándolo y respetando su opinión. Y no es justificación porque creo que no hay que justificar, hay que explicar esta ley que ha hoy en el Congreso. Hay que decirlo además, no me gusta llevarme a Avimarías ajenas, es Javier Bedoya, el autor de la norma, que contó además con el respaldo casi unánime del Congreso de la República. Hubo un voto en contra, 2 abstenciones y todo lo demás fueron votos a favor. El tema es el siguiente.
hasta el día de hoy está penado en el Código Penal, el artículo 162, la interceptación de las comunicaciones. Interceptación y escucha de comunicaciones telefónicas. Y otros similares, dice el Código Penal. El drama es este. ¿Hemos logrado combatir la interceptación telefónica? La respuesta es no. Después de lo que hemos observado en los últimos años, es claro que el ciudadano peruano, yo al menos, estoy seguro que tú también, y muchos de los que nos están escuchando, viven con la tensión de no saber que si están hablando por teléfono, cualquiera sea el tema, hay alguien que los está escuchando. Eso es algo que por lo menos con lo cual yo vivo hace mucho tiempo. La razón es ¿por qué? Porque es muy difícil capturar a quien intercepta, altamente complicado. Y va a continuar habiendo interceptación en cuanto haya un mercado para sacar provecho de ello, porque quien intercepta lo hace básicamente con fines lucrativos. ¿Para qué intercepta una comunicación telefónica? Pueden haber otros razonamientos, pero son básicamente con dos objetivos: para publicarlo o para chantajear. El segundo objetivo está penado en el Código Penal. Es decir, si yo interfiero para chantajear a la persona a la que he interferido, eso está penado. Bueno, también hay espionaje industrial, ¿no? Exactamente, ¿no es cierto? Son tres casos, por lo menos. Digamos, y podría haber un tercero o un cuarto, el espionaje en general, ¿no es cierto? Pero, digamos, lamentablemente hemos visto casos en los cuales comunicaciones que son absolutamente privadas, indiscutiblemente privadas, que no tienen ningún interés para nadie, son sin embargo difundidas impunemente en los medios de comunicación. Entonces, como la de Lourdes Flores en la campaña. Es un ejemplo, que inclusive ese ejemplo podría ser discutible, porque allí podríamos con esta misma norma decir que de repente había una parte que sí correspondía, pero como muchas otras, en donde vemos comunicaciones de carácter, creo que puedo decirlo, de carácter sexual, que no le interesa absolutamente a nadie, pero que fueron intervenidos y entonces bingo, se exhiben en la televisión impunemente. Tenemos ya toda una generación de peruanos que han crecido siendo testigos de esto y creyendo que está bien interceptar, pues. O sea, el fin justifica los medios, está muy bien que te interfieran, no interesa la privacidad de la gente, y esto creo que hay que pararlo. Yo quisiera decir además, hablo ahora sí a título personal, tengo 33 años de ejercicio del periodismo y creo que te consta que he defendido la libertad de expresión siempre, pero valoro también que así como hay un derecho a la libertad de expresión y de comunicación, hay un derecho también a la intimidad personal, y esta está siendo vulnerada con total impunidad. Eso es lo que ha buscado la norma y eso es lo que busca ahora. Pero el asunto del interés público. Y para culminar la idea, entonces había que incluir la difusión. Pero claro, teníamos este enorme problema, es decir, la difusión no se puede penar cualquier difusión, porque si no Montesinos no hubiera caído el fujimorato, por ejemplo, ¿no es cierto? No puede ser. Entonces se estableció, y esta fue la primera propuesta, que se excluyesen aquellas acciones ilícitas que fuesen perseguidas de carácter público, ¿no es cierto? Es decir, cuando sea un delito, tuviera contenido delictivo. Cuando sea un delito, exceptuándose aquellas que sean perseguidas por acción privada, como por ejemplo delitos contra el honor, ¿no es cierto?, que ya tienen su propio tratamiento en la difamación, por ejemplo, en la difamación agravada en este caso. Pero bueno, en el debate, y gracias a un muy buen aporte de Jaime Delgado, nos hizo ver que habían supuestos importantes, como por ejemplo temas administrativos, que no eran necesariamente un delito, y que sí era importante incluir. Fue producto del debate que se incluyó la última frase, que abre las exenciones a lo que es violaciones de carácter legal en general, y con eso se consintió, se fue al voto y tuvo esta votación ampliamente mayoritaria. Ese es el procedimiento, ¿no? Perdón, eso es lo que ocurrió. No hay ninguna... Ahora, yo sé... Y los temas de interés público, digamos, que no son necesariamente delictivos, eso... La pregunta sería la siguiente. ¿Se hubiera podido incluir? Aunque admito el tema para el debate, ¿eh? O sea, yo no me cierro a debatir ese tema. Pero simplemente hago una pregunta frente a ese tema, y esto lo hemos conversado probablemente más de una vez. ¿Quién define qué cosa es interés público? ¿Quién lo define? ¿Lo defines tú, lo defino yo, lo define él? ¿Cuál es esa delgada línea que marca lo que es interés público o no? Claro, termina siendo una decisión judicial cuando vamos a un proceso judicial y el juez tiene que hacer una ponderación, ¿no es cierto? Ahí hay toda una serie de criterios que tendrá que tomar. Pero precisamente esto se discutió también y se estableció que era tan subjetivo el término, que había que objetivizar cuáles eran realmente las excepciones. Y creo que no hay nada más objetivo que una ley, ¿no es cierto? Lo que dice la ley, eso es. De acuerdo. Claro, bueno, yo creo que hay que destacar un primer acuerdo, ¿no? El acuerdo aquí es que efectivamente coincidimos en la necesidad de penar, de sancionar la difusión de contenidos que simplemente tienen un ámbito estrictamente privado, ¿no? Eso creo que estamos de acuerdo, eso está además sancionado en la legislación comparada, sobre eso no hay discusión.
La discrepancia está en cómo lo han hecho, ¿no? O sea, la técnica legislativa utilizada. La objeción que hacemos es que precisamente exonerar de responsabilidad únicamente cuando el contenido tiene naturaleza delictiva o tiene carácter ilegal, deja, ¿no es cierto?, mejor dicho, incluye, ¿no es cierto?, en el ámbito delictivo una serie de contenidos que ya decía, ni son delictivos ni son ilegales, pero son de altísimo interés público. Entonces, yo creo que ahí está el problema de la norma. Pero entonces, también es cierto que lo que acaba de decir, que es un poco difícil. Yo creo que es al revés. Yo creo que es al revés porque fíjese, Es fácil identificar. el interés público es un concepto que la prensa, los periodistas lo manejan todo el día. Es decir, es un criterio propio del ejercicio periodístico y de la lex artis periodística saber qué cosa es interés público. El interés público se define el rating, se define la parrilla de los programas, se define el contenido de los programas, ¿no es cierto? Es un concepto que lo maneja la prensa día a día. En cambio, obligar a la prensa a calificar un acto, ¿no es cierto?, como presuntivamente delictivo o como de naturaleza ilegal, es trasladarle un estándar de valoración que es propio de especialistas. Y ya vemos cómo los propios abogados, el fiscal de la Nación, el Congreso de la República, el Poder Judicial a veces no se ponen de acuerdo, ¿no es cierto?, sobre si calificar algo como una falta, como una infracción ética o como un delito. Calificar a veces cuestiones como delito es muy complicado, requiere pues una convocar especialistas. Hay cosas que son obviamente. Hay cosas que son obvias, pero ahí no habrá el problema, pero el problema va a estar, ¿no es cierto?, en casos en los cuales, por ejemplo, ocurran indicios de la comisión de delitos de corrupción, que es muy difícil, ¿no es cierto?, delimitar. Entonces, trasladarle ese estándar a la prensa, en la práctica, implica, ¿no es cierto?, introducir en el sistema elementos de autocensura, porque mejor no publico nada, ¿no es cierto?, porque si no es delictivo, al final voy a poder tener responsabilidad en esto, ¿no? Ese es un tema académico bien interesante, que no se debatió en el Pleno, pero sí en el seno de la Comisión. Y el tema es el siguiente: los artículos del Código Penal son todos redactados en forma dolosa, es decir, se presume el dolo. Para que haya delito tiene que haber dolo. Dolo quiere decir intención de cometer el delito. Solamente se castiga conductas culposas cuando el Código Penal explícitamente dice, ¿no es cierto?, en este caso sí se castiga una conducta culposa. Entonces, si partimos diciendo que tiene que haber dolo para que haya un delito, en supuestos como lo que acaba de plantear Roberto, que son perfectamente posibles que puedan plantearse, ¿no es cierto?, si es tan difícil la disyuntiva de decir, oye, en este caso técnicamente hablando, en realidad el tipo decía A y esto dice A más 1, claramente el juez puede determinar que en ese caso el periodista no tuvo ningún dolo y por tanto está exento de culpa. Cuando tú cometes un delito o caes en una conducta típica en forma culposa, y eso no está establecido en el código, no es delito. No para este delito, para cualquier delito. Las conductas culposas para ser sancionadas tienen que estar expresamente dichas en el código, con lo cual queda salvada esta que es una buena exigencia que además, repito, se discutió en el seno de la comisión y esa fue la respuesta. Paradójicamente, culposo significa sin culpa, ¿no? O algo parecido, sin dolo. Sin intención. Sin intención. Sin intención. ¿No? Porque hay que es tu culpa, pero no tuviste intención. Claro, ¿no es cierto? de acuerdo. Bien, no sé si hay... Sí, muy brevemente, ¿no? Yo insisto en la necesidad de revisar la norma, de discutirla, no para negar la intención del legislador en este caso, sino para mejorar la redacción, porque ya hay antecedentes. Este año, recordemos que el Tribunal Constitucional, el año pasado emitió una sentencia en el caso Kimper, una primera sentencia infeliz del tribunal donde precisamente dijo que no se podían divulgar audios, ¿no es cierto? Y luego el tribunal rectificó, ¿no?, precisamente ante la protesta de la gente, y el tribunal estableció la pauta. Y efectivamente dijo el tribunal, algo que voy a citar, dice, ¿no?, que en relación a la interceptación de las telecomunicaciones y su divulgación por los medios de comunicación, está prohibida la difusión de información que afecta a la intimidad personal o familiar, en eso estamos de acuerdo, o la vida privada de interceptado o tercera persona, salvo que ella sea de interés o relevancia pública, lo que debe ser determinado en cada caso por el propio medio de comunicación. ¿Cierto? Entonces yo creo que habría que usar esta fórmula ya establecida por el Tribunal Constitucional, y sobre la base de esta sentencia, le doy el dato a Alberto, la Corte Suprema de la República emitió una resolución en este año conformando una comisión al interior de la Corte Suprema para que precisamente pudieran delimitar en qué casos o los criterios para establecer cuándo estamos ante un caso de interés público y cuándo no estamos ante un caso de interés público. ¿No? Ese trabajo está en marcha en la presidencia de la Corte Suprema, y creo que podría ser muy útil ante la eventualidad que el proyecto pueda ser revisado, ¿no? 30 segundos. Conozco las resoluciones que acaba de mencionar Roberto, que están hechas básicamente pensando en el tipo de difamación agravada, pero que me parecen perfectamente aceptables en esta discusión.
Yo no creo, y ni creo que nadie sea dueño de la verdad. Entonces, acaba de citar cómo el Tribunal Constitucional cambia una idea. Yo sigo creyendo que esta es la mejor fórmula, sin embargo, si hay la posibilidad de discutir, se puede seguir discutiendo, y además, y esto es algo muy importante, confiemos también en el desarrollo jurisprudencial de la norma. Es decir, tenemos una Corte Suprema que hace plenos jurisdiccionales permanentemente, y hay una norma que adquiere vida propia y que comenzará a ser trabajada por los operadores del derecho. Yo tengo plena confianza en lo que esto puede ocurrir, y creo además, más allá de detalles técnicos que acá se están discutiendo y que me encanta la discusión desde el punto de vista académico, creo una norma necesaria, indispensable, para recuperar además un tema de moral nacional que creo en este punto se venía perdiendo hacía bastante tiempo. Muy bien, yo les agradezco pues a nuestros dos invitados, a Roberto Pereira, de asesor legal de IPIS, y Alberto Bengolea, congresista y presidente de la Comisión de Justicia del Congreso. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Miguel Santillana, investigador principal del Instituto del Perú. Acaba de estar en Chala, tiene unas fotos acerca de la minería, de los estragos de la minería informal, que es un tema que nos va a acompañar los próximos meses y años probablemente. Es una gran batalla que el país tiene que dar contra este tipo de minería. Regresamos.